En James Garner, finalmente cuenta la verdad sobre Randolph Scott. James Garner nació como James Scott Baumgartner el 7 de abril de 1928 en Norman, Oklahoma. Creció en un entorno de pueblo pequeño durante la Gran Depresión, una época que moldeó tanto su fuerte ética de trabajo como su personalidad sencilla. Los primeros años de Garner fueron difíciles. Su madre murió cuando él tenía solo 5 años y su padre, Weldon Bumner, luchó por brindar estabilidad. Gran parte de la juventud de James la pasó mudándose entre parientes y realizando trabajos ocasionales para mantenerse. Estas primeras dificultades le inculcaron una silenciosa resistencia y una profunda empatía que luego se convertirían en sellos distintivos de su presencia en la pantalla. Antes de siquiera considerar la actuación, Garner sirvió a su país con distinción. A la edad de 16 años, abandonó la escuela y se unió a la Marina Mercante, y luego sirvió en el ejército de los EE. Durante la Guerra de Corea, donde obtuvo 2 corazones púrpura por su valentía en combate. La disciplina y el coraje que demostró como soldado se tradujeron naturalmente en su carrera posterior, donde a menudo interpretaba a hombres de principios que defendían lo que era correcto, incluso frente a la adversidad. Sus experiencias en la guerra lo dejaron con cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales, pero también le dieron un profundo sentido de humildad y una negativa a glorificar el heroísmo, algo que lo hizo único entre los principales hombres de Hollywood. La entrada de Garner en la actuación fue casi accidental. Después de regresar de la guerra, se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar en varios trabajos, incluido el modelaje para anuncios impresos. Un día, mientras ayudaba a un amigo con un papel, fue visto por un agente de talentos que notó su llamativo atractivo, su comportamiento tranquilo y su carisma natural. Comenzó a tomar pequeños papeles en televisión y cine, aprendiendo el oficio a través de la experiencia en lugar de la formación formal. Su gran oportunidad llegó en 1957, cuando fue elegido como Brett Maverick en la exitosa serie de televisión Maverick. El programa, con su inteligente mezcla de humor, aventura y encanto occidental, convirtió a Garner en una sensación de la noche a la mañana. A diferencia de los héroes occidentales tradicionales, su Maverick era ingenioso, reacio a pelear a menos que fuera necesario y siempre listo con una réplica aguda, un reflejo de la personalidad de Garner en la vida real. Tras el éxito de Maverick, James Garner se convirtió en una de las estrellas más rentables de la década de 1960. Hizo una transición perfecta al cine, protagonizando una amplia variedad de géneros, desde comedias románticas como The Thrill of It All, 1963, y Move Over Darling, 1963. Con Doris Day, hasta epopeyas de guerra como The Great Escape, 1963, donde se mantuvo a la altura de Steve McQueen. El encanto sencillo de Garner lo hizo cercano al público, mientras que su sutil profundidad emocional le valió el reconocimiento de la crítica. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, evitó las trampas del ego de Hollywood, prefiriendo un enfoque más realista y honesto de la fama. Los colegas a menudo lo describían como un verdadero caballero, profesional, amable y refrescantemente humilde. En la década de 1970, Garner volvió a capturar la imaginación del público con The Rockford Files, uno de los programas de detectives más icónicos de la televisión. Como Jim Rockford, un investigador privado ingenioso que prefería salir de los problemas hablando en lugar de recurrir a la violencia, Garner reinventó el arquetipo de héroe televisivo. La combinación de humor, inteligencia y realismo del programa le valió un premio Emmy en 1977, así como el cariño perdurable de los fans. El papel era exigente físicamente, y Garner realizó muchas de sus propias acrobacias, a menudo sufriendo lesiones que luego afectarían su salud. Sin embargo, su dedicación nunca vaciló. Era conocido por su profesionalismo. Rara vez faltaba un día al trabajo a pesar del dolor de espalda crónico y el agotamiento. La carrera posterior de Garner estuvo marcada por la versatilidad y la gracia. Apareció en películas aclamadas por la crítica como Murphy's Romance 1985,
que le valió una nominación al premio de la Academia como mejor actor, y The Notebook 2004, donde su tierna interpretación de un esposo anciano que cuida a su esposa enferma conmovió al público de todo el mundo. También regresó a la televisión para varios proyectos exitosos, incluidas las películas de reunión de Maverick y Rockford Files, lo que demuestra que su encanto y magnetismo eran atemporales. Garner también fue un defensor respetado de los derechos de los actores, y a menudo se pronunciaba en contra de las prácticas injustas de los estudios y luchaba por la libertad creativa en Hollywood. La vida personal de James Garner estuvo marcada por una perdurable historia de amor que reflejaba la misma calidez, firmeza y fuerza silenciosa que el público tanto admiraba en su personaje en la pantalla. Se casó solo una vez con Lois Josephine Fletchman Clark, una mujer vivaz y encantadora que seguiría siendo su compañera durante casi 6 décadas. Su encuentro fue pura casualidad de Hollywood. Garner conoció a Lois en una fiesta en 1956 y desde esa misma noche algo hizo clic. Más tarde recordó que estaba completamente cautivado por su energía y espíritu, y dijo: «Fuimos a cenar todas las noches durante 14 noches. Estaba absolutamente loco por ella». La intensidad de su noviazgo solo fue superada por su brevedad. Después de solo 16 días, el 17 de agosto de 1956, se casaron. En una época en la que los romances relámpago a menudo se veían con escepticismo, su unión desafió las expectativas y resultó notablemente perdurable. Garner a menudo bromeaba diciendo que había gastado 77 eres en su luna de miel, y agregaba con su humor característico: «Y casi me arruina». Ese comentario autocrítico era típico del actor que, a pesar de la fama y la fortuna, nunca perdió su sentido de la modestia o su encanto sencillo. Garner a menudo describía el matrimonio con humor y honestidad, comparándolo con el servicio militar. «El matrimonio es como el ejército. Todo el mundo se queja, pero te sorprendería la gran cantidad de personas que vuelven a alistarse», bromeó una vez. La analogía reflejaba no el cinismo, sino una profunda comprensión del compromiso y la perseverancia, cualidades que tanto él como Lois compartían. Su relación, como cualquier matrimonio largo, tuvo sus desafíos, pero se basó en la lealtad y el afecto genuino. Lois, que practicaba el judaísmo, aportó una perspectiva cultural y espiritual diferente a su vida hogareña, pero el respeto mutuo de la pareja trascendió esas diferencias. Garner, de quien nunca se supo que fuera rígido con la religión, abrazó sus creencias con un corazón abierto y encontró consuelo en la paz y el equilibrio que ella aportó a su vida, a menudo agitada como actor. Cuando se casaron, Lois ya era madre de una hija pequeña de un matrimonio anterior. Su hija Kim tenía 9 años y en ese momento se recuperaba de los efectos de la poliomielitis, una enfermedad que había dejado desafíos duraderos para muchos niños de esa época. Garner asumió el papel de padrastro con compasión y paciencia, brindando estabilidad y amabilidad tanto a Lois como a su hija. Fue uno de los muchos aspectos de su carácter que reflejaba la silenciosa decencia de sus papeles en la pantalla. Nunca buscó atención por sus buenas obras, pero quienes lo conocían a menudo comentaban su generosidad y sentido del deber. En 1958, Garner y Lois dieron la bienvenida a su propia hija, Greta Shea Garner, nacida el 4 de enero de 1958. Shea crecería hasta convertirse en una figura consumada por derecho propio, y luego trabajaría como productora y filántropa. El profundo amor de Garner por su familia fue evidente a lo largo de su vida, y con frecuencia hablaba de sus hijas con orgullo y ternura. El matrimonio de Garner duró casi 58 años, un logro raro en Hollywood, donde las relaciones a menudo se desmoronan bajo las presiones de la fama, las largas separaciones y el escrutinio público. Sin embargo, su vida juntos no estuvo exenta de turbulencias. La pareja pasó por 2 períodos de separación. El primero duró 3 meses en 1970 y uno más largo en 1979. Durante esos tiempos separados, Garner admitió que tanto él como Lois necesitaban espacio para crecer individualmente,
pero nunca hubo una sensación de que su vínculo se hubiera roto realmente. «Solo necesitábamos un poco de distancia», dijo una vez, «pero siempre encontramos el camino de regreso». Fiel a su palabra, la pareja se reunió en septiembre de 1981, reafirmando su compromiso mutuo. A lo largo de su larga y legendaria carrera en Hollywood, James Garner rara vez habló mal de nadie. Conocido por su encanto sencillo y su personalidad caballeresca, prefería mantenerse alejado del drama que a menudo rodeaba el negocio del cine. Sin embargo, cuando el tema de Randolph Scott surgió en entrevistas posteriores, Garner sorprendió a muchos con sus comentarios sinceros. Randolph Scott, dijo una vez Garner, era uno de los hombres más reservados e incomprendidos de Hollywood. La gente pensaba que lo conocía por su imagen en la pantalla. Pero el hombre real era algo completamente diferente. Con esta declaración, Garner abrió una ventana a un lado de Scott que pocos vieron, uno moldeado por la disciplina, la fuerza silenciosa y un código de conducta que parecía provenir de otra época. Garner, que saltó a la fama décadas después de que Scott ya había consolidado su reputación como una de las mayores estrellas del western de Hollywood, lo admiraba tanto como intérprete como hombre. Cuando era un actor joven que recién comenzaba, recordó Garner, Scott ya era una leyenda. Se comportaba con dignidad como alguien que sabía exactamente quién era. No había pretensiones ni teatralidad, solo un verdadero sentido de presencia. Garner señaló que Scott no necesitaba levantar la voz ni hacer grandes gestos para inspirar respeto. Su confianza tranquila y su poder discreto fueron suficientes para dominar cualquier escena. Para Garner, Scott representaba un ideal de masculinidad que se estaba desvaneciendo de Hollywood. Un hombre de pocas palabras pero de gran integridad, cuyas acciones hablaban mucho más que su fama. Pero Garner no rehuyó señalar que Scott también era un hombre envuelto en misterio. Mantuvo su vida privada bajo llave. Dijo: «Nadie sabía realmente lo que pasaba detrás de ese exterior compuesto. Podías trabajar con él durante meses y aún así no sentir que lo conocías de verdad». Garner creía que esta intensa privacidad a veces conducía a malentendidos. Los rumores a menudo seguían a Scott sobre su vida personal, sus relaciones y su supuesta lejanía, pero Garner descartó gran parte de los chismes. «La gente inventaba historias porque él no les daba nada real de qué hablar», explicó Garner. «No jugó el juego de Hollywood, no persiguió la publicidad ni la fama. Se contentaba con dejar que su trabajo hablara por sí solo». Garner también admiraba la profesionalidad de Scott en el set. Llegaba a tiempo, se sabía sus líneas y trataba a todos, desde el director hasta el equipo, con respeto. Garner dijo: «Puede que suene simple, pero en Hollywood ese tipo de consistencia es rara». Scott creía en hacer el trabajo bien cada vez. Garner vio esto como un reflejo de la educación de Scott en el sur, donde los modales y la disciplina eran valores profundamente arraigados. Llevó ese sentido sureño del honor consigo a todas partes. Garner señaló: «Incluso cuando no estaba de acuerdo con alguien, lo manejaba en silencio con clase». Cuando se le preguntó sobre el legado de Scott, Garner fue reflexivo. Randolph Scott no fue el actor más ruidoso ni el más llamativo, pero dejó una impresión que nunca se desvaneció. Dijo que no necesitaba trucos, simplemente se quedaba allí alto y firme, y creías cada palabra que decía. Eso es verdadera actuación. Garner también reveló que la influencia de Scott se extendió más allá del género occidental. Definió lo que significaba ser un galán. Garner dijo fuerte, confiable, un hombre de principios. Esos eran rasgos que el público respetaba. Y creo que muchos de nosotros, conscientemente o no, tratamos de estar a la altura de eso. Sin embargo, Garner también admitió que la distancia de Scott a veces creaba una barrera emocional entre él y los demás. No era el tipo de hombre con el que te sentarías a tener conversaciones sinceras, recordó Garner. No mostraba sus sentimientos abiertamente. Tal vez por eso sus personajes siempre parecían tan estoicos. Ese era él. Sin embargo, Garner no vio esto como un defecto. En cambio, lo vio como parte de la autenticidad de Scott. No pretendía ser abierto o emocional solo para complacer a la gente,
dijo Garner. Era quien era, y eso es algo que respetaba profundamente. Al final, los comentarios de Garner sobre Randolph Scott no fueron solo un tributo, sino también una revelación silenciosa. Si hubiera una palabra para describirlo, sería firme, concluyó Garner. No cambió con las tendencias, no se doblegó bajo presión. Vivió según su propio código y nunca se desvió de él. Viniendo de un hombre como James Garner, que él mismo era conocido por su integridad y humildad, esas palabras tenían un gran peso. A través de la rara visión de Garner sobre el carácter de Scott, se les recordó al público que detrás del estoico vaquero de la pantalla de plata se encontraba un hombre de notable disciplina, dignidad y profundidad. Un verdadero original de Hollywood cuya silenciosa fuerza inspiró a las generaciones que siguieron. El fallecimiento de James Garner en 2014 marcó el final de una de las historias de amor más perdurables de Hollywood, acercándose desgarradoramente a lo que habría sido el 58 aniversario de bodas de él y Lois Clark. El momento de su muerte agregó una conmovedora capa de tristeza, ya que subrayó la profundidad de sus casi 6 décadas juntos. Una hazaña rara en una industria a menudo definida por relaciones fugaces y matrimonios rotos. Garner y Lois habían compartido un vínculo que resistió la naturaleza turbulenta de la fama, las presiones del escrutinio público constante y el paso del tiempo mismo. Casados en 1956, después de solo 2 semanas de noviazgo, su relación se convirtió en un testimonio del poder de permanencia del amor y la simple verdad de que a veces, cuando 2 personas se conocen, simplemente lo saben. En las entrevistas, Garner a menudo hablaba con cariño de Lois, llamándola el amor de su vida. Y aquellos que conocían a la pareja comentaron que, a pesar de su imagen dura y sencilla en la pantalla, él estaba completamente dedicado a ella a puertas cerradas. Incluso cuando la salud de Garner comenzó a declinar en sus últimos años, Lois siguió siendo su ancla, cuidándolo silenciosa y amorosamente en su casa de Brentwood, protegiendo su privacidad del mundo exterior. Cuando James Garner murió el 19 de julio de 2014 a la edad de 86 años, dejó un vacío que Lois llevaría por el resto de su vida. Aunque vivió otros 7 años, quienes la conocieron de cerca dijeron que nunca superó realmente su pérdida. Para Lois, el hombre que había sido su pareja, confidente y compañero a través de los altibajos de la vida, se había ido, y el silencio que dejó atrás decía mucho. Sus días, según los informes, se volvieron más tranquilos, llenos de recuerdos preciados de sus aventuras compartidas, desde su temprano éxito televisivo en Maverick y los Rockford Files, hasta sus posteriores triunfos en el cine. Ella siempre se había contentado con permanecer ligeramente en segundo plano, permitiendo que su esposo brillara, pero quienes los conocían dijeron que ella era su mayor fuente de estabilidad. El propio Garner había admitido una vez que la naturaleza constante de Lois complementaba su personalidad a veces fogosa y que su sensatez era una gran parte de por qué su matrimonio funcionó tan bien.